amigos, ¿cómo están? Hoy, por Ave Resiliencia, tenemos de invitado especial a Roberto Talledo Manrique. Roberto es escritor y cronista, nacido en Piura. Ha participado en varios festivales literarios y conversatorios, manteniendo presencia activa en el circuito literario. Recibió un reconocimiento el año 2021 por su libro La máquina de la fe, obra consagrada dentro de la narrativa piurana contemporánea, destacándose junto a autores relevantes de la región. Ha publicado desde el año 2014 varias novelas, Entre búfalos y rábanos, El último cascarillero, La máquina de la fe, Conversaciones en Yanamayo, Breve historia de Castilla y la misteriosa desaparición del doctor Faustus. ¿Quién les habla? Analí Talledo, y hoy les vamos a compartir el tema Ciudad de Piura, tradiciones, costumbres y presencia de Mario Vargas Llosa. Bienvenido, Roberto. Ya estamos por aquí luego de algunas coordinaciones. Gracias, gracias. Bien, Muchas gracias, Analí. bien. Roberto, yo te voy a llevar por aquí para que tú nos vayas compartiendo. Sé que hay mucho para que tú puedas dejar con toda tu experiencia que empezó, pues, digamos, hace unos 12 años en toda esta vida con la literatura, ¿no? Eh, los que te conocemos de cerca, bueno, sabemos que desde muy joven, que saliste de Piura a los 17, 18 años, luego te dedicaste a emprendimientos, a negocios, pero también sabíamos que todos los que hemos estado cerca de ti, tu amor por la lectura, un gran lector, y siempre pues en tertulias para poder compartirnos, ¿no? En distintos momentos. Em, Tú publicas tu primera novela hace, bueno, el año 2014, ¿no? Entre búfalos y rábanos. Em, Cuéntanos un poco cómo es que vas abrigando esa motivación, ese entusiasmo para mantener esa disciplina, mantenerte constante, publicando. Cuéntanos un poco este viaje que tú inicias con el mundo de la literatura. Gracias, gracias, Analí, por tu invitación. Mira, este romance con la literatura realmente empezó en el colegio. Tenía una profesora brillante, era una profesora trujillana, se llamaba Isabel Riofrío. Y era un genio. Esta profesora no era, digamos, muy abundante en sus clases, pero ella cuando nos daba una clase, pues nos daba una cátedra. Y yo recuerdo que ella era una amante de la obra de Vallejo, bueno, ella era trujillana, y pues ella fue la primera que nos provocó, que nos incitó a acercarnos a la literatura, porque bueno, no solamente pues nos hablaba de Vallejo, en esa época nos hablaba de Ciro Alegría, ¿no? De José María Arguedas, de Vargas Llosa, que ya estaba en los años 70 digamos, con un gran reconocimiento en la literatura universal. Y bueno, a partir de ahí es que tengo mi primer encuentro, digamos, con la literatura. Y desde ahí, pues, yo creo de que la vida de una persona que se dedica a escribir es una vida, digamos, íntegra, que no tiene principio, que tampoco tiene fin. Y bueno, lo de publicar posteriormente ya es una cuestión accidental, ¿no? Eso es básicamente, digamos, ese acercamiento. Lo demás ya pues viene con la universidad, con las inquietudes de jóvenes y con la dura etapa que nos tocó vivir a nosotros, los jóvenes que estudiamos entre la década del 70 y el 80, con toda la violencia que vivimos, ¿no? De esos años.
Bueno, sí, justamente eh, el contexto nuestro en el Perú, siempre los escritores como Mario Vargas Llosa, ¿no? Eran de los que decía que para vivir de la literatura exclusivamente, él tenía que salir al extranjero, ¿no? No hubiera podido hacerlo de otra manera, en el Perú no lo iba a poder hacer. Entonces, de hecho, mi primera pregunta, así que te he lanzado, es, ¿no? ¿Cómo se va abrigando? Porque realmente es una gran vocación, un gran llamado, mantenerlo paralelo a un aspecto pues laboral, ¿no? Que Sí, va... sí. Claro, en realidad, bueno, digamos, las personas que se dedican de manera profesional a la literatura, normalmente pues son personas que han tenido una formación literaria, ¿no? Son personas que pues han tenido bien clara la visión desde el momento en que, digamos, entraron en ese terreno que en la época de Mario Vargas Llosa todavía era un terreno muy movedizo porque nadie garantizaba a un escritor vivir de la literatura, ¿no? Es más, hasta hoy día nadie te puede garantizar vivir de la literatura porque, bueno, hay muchos factores, pero en el caso particular de Mario y de varios escritores que sí han tenido formación, digamos, académica, literaria, en el caso mío no, porque yo realmente he tenido otras inquietudes, mi formación más ha sido administrativa, gerencial, mm, más orientada a los negocios, pero en cierta forma eso me ha servido también para poder tener una visión un poco más amplia de las cosas que yo he ido, digamos, desarrollando. Y claro, la literatura siempre ha estado ahí presente, ¿no? Porque, digamos, ha estado al alcance, ¿no? Por la afición y por el gusto de leer y todo eso, ¿no? Pero ya, digamos, el hecho de yo ya involucrarme, digamos, a escribir, hacer mis primeros ensayos, mis primeros cuentos, mis primeros relatos, debe haber sido cuando yo estaba en los primeros ciclos de estudio, ¿no? Y bueno, pero como he tenido una vida muy azarosa en el sentido de que luego de que terminé los estudios, tuve todos los que vivimos en la década del 80 y que vivimos con el tema de la violencia y con el tema del terrorismo y todo esto, siempre estuvimos vinculados de alguna manera a esta problemática, ¿no? Y yo como estudiante no estuve, digamos, libre de estos problemas y tuve serios problemas como estudiante porque me vi involucrado en varios hechos y eso, digamos, fue un poco el germen, eso fue un poco el abono que después dio como resultado una novela en donde yo hablo sobre estos años de los 80 de la violencia, ¿no? Que es la primera novela que escribo entre búfalos y rábanos. Mm, sí. De hecho, el tema de hoy, ¿no? Va dedicado, ¿no? A Ciudad de Piura, tradiciones, costumbres y presencia de Mario Vargas Llosa, que vivió años aquí en Piura. Em, yo pude revisar esta obra que le dedicas a Castilla, que es en la región Piura, ¿no? Em, Se denomina Breve Historia de Castilla. Y yo te invité también, sé que tú has desarrollado algunos temas que ahorita, por ejemplo, nos compartirás a qué le sueles escribir, ¿no? Porque hay una variedad de temas que tomas, ¿no? Del ámbito nacional, ¿no? Que plasmas en estas novelas, pero, digamos, de una manera de repente sucinta, ¿no? Nos puedes decir en general a qué va dirigido tu escritura y, por favor, que nos dediques a después a lo que es las tradiciones y costumbres a la región pues de Piura, ¿no? En este caso Castilla. Mira, en realidad
las novelas que yo he escrito están referidas a hechos, digamos, anecdóticos, reales, ¿no? Que me han sucedido y que le han sucedido a personas que han estado conmigo. Y bueno, eso es parte, pues, del material que uno utiliza para desarrollar, digamos, una obra literaria, ¿no? La ficción se nutre justamente de las experiencias que uno vive y de la imaginación que uno aporta, lo que llama de Benedetti el elemento añadido. Y bueno, el resultado pues es una obra literaria, ¿no? Que encierra pues todo un universo ficcional, pero también cargado de un fuerte contenido real, ¿no? Y sí, pues mi obra está relacionada un poco con el tema de mi vivencia de esos años, de los 80 que me han marcado y que yo creo que cada escritor vive, digamos, vive un contexto que lo marca, ¿no? Que determina en cierta forma su obra, ¿no? Hay una obra que sí escapa a ese, digamos, a ese entorno, que es una obra que escribí, que fue pensada, digamos, por un hecho anecdótico que yo vivía en Loja, en el Ecuador, cuando conocí la existencia de este árbol, que es el árbol de la quina. Y yo recordaba que mi papá, cuando yo era niño, me decía que mi abuelo era, digamos, mi abuelo era un pequeño industrial que se dedicaba a embotellar, digamos, macerados. Él vendía, digamos, licor y tenía pues sus alambiques, producía su arizado, todos sus elementos. Y él, maceraba cascarilla. Y la cascarilla, pues, es una corteza del árbol de la quina, del cual, digamos, se extrae la quinina, que es un tónico, pero a la vez es un antídoto de la malaria, y que fue un medicamento que se utilizó desde fines del siglo XV hasta mediados del siglo XX. Era el único remedio para curar la malaria. Y ese hecho y ese encuentro con Loja, con esta planta y con esta historia que me contaba mi padre, da origen a una novela que se llama El último cascarillero, que en buena cuenta fue mi abuelo, que fue uno de los últimos que comercializó la cascarilla como se comercializaba hasta la década del 40, que ya se sintetizó y ya se vendió pues como un medicamento químico. Eso básicamente en lo que corresponde digamos, a mi mundo, digamos, creativo, ¿no? A la temática de mi novela, de mis relatos. Y lo de Castilla, sí, he colaborado algunos años con un periódico que ya desapareció, digamos, de manera física en Piura, que es el diario El Tiempo. Y en él escribí una cantidad de crónicas sobre hechos de Piura, vivencias, ¿no? Anécdotas y pequeñas historias. Y en ellas he relatado pues muchos eventos que han sucedido a lo largo de los años de fundación de este distrito en donde yo nací, que es el distrito de Castilla, que en realidad es el distrito bajopontino de Piura porque está pegado a Piura, ¿no? Solo separado por un viejo puente que era el puente del que habla Mario Vargas Llosa en toda su narrativa, ¿no? Y bueno, Mario Vargas Llosa, sí. Hace poco yo escribí una crónica que se llama Piura, el Nobel y el Papa, porque en Piura se ha dado un hecho muy particular, ¿no? Muy singular. Ahí inicia su carrera literaria Mario Vargas Llosa, porque ahí estrena su primera obra literaria, que se llama La huida del Inca, en 1953.
Y es una obra que, bueno, es dramaturga. Es una obra que la escribe él porque su promoción tenía que hacer ese famoso viaje, pues, que se hace al final del colegio, al final, ¿no?, de los estudios, y tenían que reunir fondos. Entonces él estrena esa obra con sus amigos y con unas amigas, y tuvo mucho éxito esta obra, La huida del Inca, que inclusive tuvo un premio nacional. Y bueno, él inicia ahí su carrera literaria porque él siempre ha manifestado pues que Piura ha sido el lugar donde él se ha sentido escritor, realmente. Y de otro lado, el Papa que llega a Piura en 1985 y ahí inicia su carrera pastoral en un pueblito que se llama Chulucanas. Y ahí él trabaja, vive ahí, no comparte con toda esta gente de ahí de Chulucanas, que es una diócesis, ¿no? Y inclusive hace muchas amistades, compadrazgos, tiene ahijados, tiene, es decir, que ahí hace sus primeros, digamos, da sus primeros pasos de vida, digamos, religiosa, pastoral. Entonces, sí, hay estas coincidencias. Y claro, la obra de Vargas Llosa pues está preñada de Piura, porque la mayoría de sus obras, y si me pongo a enumerar la cantidad de obras que tiene Mario, en donde Piura es el protagonista, pues son varias de su obra novelística, ¿no? A ver, resáltanos una, de repente la que más Bueno, la recomendarías. Casa Verde es la Casa Verde, digamos, es la primera, aunque los cuentos de los jefes, él narra ahí pues hechos que sucedieron cuando él estudiaba en el San Miguel, porque Mario Vargas Llosa terminó su secundaria en el San Miguel, en el colegio. Ya había estudiado sus primeros, de niño, en sus primeros años, ya había estudiado también en el Salesianos, la primaria. Él regresa después casi de 10 años, él regresa a terminar la secundaria, porque ahí vivía su tío Lucho, ahí vivía también la Patricia y vivía su otra sobrina o su otra prima. Bueno, entonces Mario vivía en Piura y tenía muchos amigos y había una especie de una casa de cita, que era muy conocida ahí en Castilla y que él cuenta de que se iban a verla pues desde el Puente Viejo y a lo lejos veían esa casa verde, ¿no? Y él se imaginaba los hechos que sucedían ahí dentro de esa casa, ¿no? Bueno, esas son las primeras experiencias que él nos relata, aparte de los cuentos de los jefes, que también son, digamos, hechos sucedidos, digamos, en su colegio, en el San Miguel, ¿no? Las disputas, los pleitos, los desafíos, todas esas historias que él nos cuenta son piuranas. Bueno, después tenemos la Casa Verde, donde ya pues él desarrolla toda una temática, digamos, novelística, que dicho sea de paso es una de las obras más complejas que tiene Mario, por la técnica que utiliza en la narrativa y todo lo demás. Bueno, tenemos ¿Quién mató a Palomino Molero?, ¿no? Las obras teatrales, La Chunga, ¿no? El héroe indiscreto, es decir, una cantidad de obras, pero no solamente eso, sino que los personajes que aparecen en sus obras, como Lituma, digamos, son utilizados después para otras novelas, ¿no? Por ejemplo, Lituma en los Andes, que es la historia, pues, de la lucha armada, de la guerra, digamos, que hubo, digamos, en los Andes. Ahí aparece Lituma como personaje, ¿no? Y que fue una obra inclusive premiada, ¿no? Esta obra de Lituma en los Andes, porque es la obra más, ¿qué te digo? La que más se acerca a la temática de la violencia de los años 80, ¿no? Y bueno, en realidad Mario está ligado profundamente a Piura, ¿no? A su trabajo,
Yo tengo amigos que han compartido muy de cerca con Mario, amigos muy queridos, ¿no? Y he conocido personajes que han estudiado con Mario. Los he conocido porque en algún momento se me ocurrió este, pensar que podía un poco hacer una especie de ensayo sobre Mario Vargas Llosa y Piura y su vida, digamos, en la literatura piurana, ¿no? Roberto, yo sé que tú nos puedes compartir mucho sobre todo este tema que se ha abrigado para comunicar hoy. Pero tú sabes, ¿no? Cuando coordinábamos y yo te decía eh, que este espacio, ¿no? De Ave Resiliencia, me dices, Ana, pero ¿cómo vas a incluir? Claro, yo sé, es un espacio que difunde salud integral y calidad de vida, y por eso siempre he considerado la importancia de que también se pueda sembrar, ¿no? A favor de una cultura, ¿no? Porque la cultura también nutre ese bienestar, ¿no? Nos eleva, nos fortalece, ¿no? Entonces, te decía, tienes que ser una de las voces que yo invito, porque tienen obras, ¿no? Que nos conectan, ¿no? A nuestras raíces, ¿no? Por ejemplo, el tema de Piura, ¿no? Es, digamos, también de mis ancestros paternos, ¿no? eh, Algo que de pronto reviso tus obras, como estas crónicas de la región, y de pronto, ¿no? Estos textos amenamente que tú los vas desarrollando, ¿no? Que yo me voy ubicando por lo que obviamente la familia, ¿no? Me los ha comentado, ¿no? Pero yo creo, ¿no? Que justamente a veces por las distintas disciplinas que cada uno tiene, ¿no? Deberíamos también dar una mirada, un vistazo a aquel aporte literario local, porque, digamos, además de abrazar identidad, ¿no? Abrazar raíces, digamos, también hay un componente aquí que nos enriquece para fortalecer esa famosa marca Perú, ¿no? Por ejemplo, yo revisando tu texto de la Crónica de Castilla, de Piura, ¿no? Me doy cuenta que las tradiciones, por ejemplo, las costumbres culinarias, la cultura gastronómica, al final ha dejado ser solo de la región Piura y está expandido a nivel nacional y es parte de la marca Perú, ¿no? Una serie de repente de platos de gastronomía, ¿no? Pero también está de repente ciertos rituales que el folclore que se ha dado en Piura de pronto es famoso en todo el Perú también, por ejemplo, ¿no? La tradición de cultivar de repente esta sanación en las lagunas de las Guaringas, por ejemplo, ¿no? Con los famosos curanderos y por el estilo, ¿no? Entonces, aquí yo te pediría que nos compartas un poco cómo es este mundo de pronto de esta gente que tú vas conociendo en este transitar con la literatura. Bien, sí, pues yo creo que la literatura, digamos, es una disciplina que, eh, digamos, abarca el universo en general, digamos, de- del pensamiento universal, en la medida que es la mar donde donde desemboca todos los ríos, siempre digo yo, ¿no? Y sí, la literatura, pues, influye definitivamente, yo creo que en todos los ámbitos del arte, de la ciencia, de la cultura. Y pues la literatura nos sirve, y en todo caso hablo particularmente en qué me ha servido a mí y de qué manera me ha aportado en mi crecimiento personal y en todo lo que yo he podido, digamos, aprender de la vida. eh, Me ha enseñado a conocerme un poco más a mí y a los demás, pues porque uno en la literatura trabaja con personajes, trabaja con experiencias, trabaja con emociones, trabaja con pensamientos, y es todo un universo en donde entran a tallar todos los elementos que realmente vivimos en la vida real y que nosotros a través de la ficción
los reelaboramos y tratamos de adecuarlos a como nos gustaría que hubiese sido nuestra vida, porque de eso se trata la literatura. La literatura se trata de crear mundos que nos gustarían que fueran o que fuesen así, ¿no? Porque nadie se está conforme con la vida que vive, creo, porque bueno, la vida pues no es un paraíso, todo el mundo vive su problema, todo el mundo vive su pequeña tragedia y su pequeño paraíso. Entonces, yo creo que sí, la literatura nos acerca mucho, digamos, a descubrirnos, nos acerca mucho, digamos, a conocernos y sobre todo a ser, digamos, más coherentes con la forma en que vivimos, ¿no? O sea, acercar más nuestros sentimientos, nuestras emociones a nuestros comportamientos. Y yo creo que esa es la base fundamental, ¿no? Porque sí, claro, la literatura te ayuda mucho en la reflexión, te ayuda mucho, digamos, en poder reelaborar a veces ideas e inclusive emociones, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Sí, justamente yo creo que también son temas que se abrigan, si tienes la suerte, pues de repente, como tú dices, que la familia un poco te nutra de historias. Bueno, realmente, por ejemplo, mi familia es de mucha tertulia, ¿no? Se conversa mucho, se comparte mucho intergeneracionalmente, ¿no? O sea, es algo que para mí incluso hoy en día está vigente, ¿no? Un desayuno, un almuerzo, una cena todavía puede darse así. Pero tú sabes, Roberto, que no es la generalidad, ¿no? Más aún en un mundo globalizado, ¿no? Donde, digamos, las tendencias más, los focos más potentes, ¿no? Culturales, me refiero, van a absorber a los otros más pequeños, ¿no? Y se van perdiendo, ¿no? Este conocimiento de lo tradicional, de la costumbre, que si tú no se lo das a tus hijos, de repente no lo van a ver, porque hay culturas más grandes en este mundo que nos van a absorber de por sí, ¿no? Entonces, esas voces de las pequeñas regiones, de los países de repente más pequeños acá en Occidente, se va a hacer menos notorio, ¿no? Y de pronto, ahora que los jóvenes de repente salen mucho más temprano, viajan por todo el mundo por temas de trabajos, ¿no? De pronto, al retornar a sus orígenes, es bueno refrescarse con las voces de gente que ha dejado, ¿no? Digamos, voz de las tradiciones, voz de las costumbres. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, ¿no? De repente aún con todos los reconocimientos que ha tenido, al haber estado de repente implicado en política en algún momento, por más que ha sido brillante su situación como un literato ya universal reconocido, está dividida, ¿no? La percepción sobre su persona, ¿no? Los peruanos no todos han celebrado de repente esa condición de él. Hay otros que definitivamente no están de acuerdo por un tema político, pero igual, ¿no? Refuerza la identidad una serie de estos autores, como por ejemplo también José María Arguedas, ¿no? Y entre otros, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando egresé del colegio en 98, el único peruano que se estudiaba en la literatura universal era César Vallejo, ¿no? Ahora en lista, no sé, nos mencionarás a alguien más, bueno, aparte de Mario Vargas Llosa, pero ya nos refuerza, digamos, y nos compromete a revisar los libros, los que más se pueda, respecto a gente que escribe de nuestro país, ¿no? Sí, hay todo un movimiento, digamos, por recuperar, digamos, nuestras costumbres, nuestras, digamos, tradiciones, todo ese mundo ancestral. Pero claro, yo he escuchado de todo a lo largo de mi formación universitaria, por ejemplo, de los movimientos indigenistas, de renacer el Incario y que implantemos un sistema, digamos, como el incanato.
pues cosas así, ¿no? Pero bueno, todos somos libres de expresar nuestras ideas y lógicamente que pues esto de la política que lo atraviesa todo, pues también todo lo contamina, ¿no? Y yo en el caso de Mario, en el caso de los grandes literatos que hemos tenido, como Ciro Alegría, ¿no? Como el gran Sebastián Bondi, como el mismo Julio Ramón Ribeiro y tantos, digamos, personajes de talla universal, porque sí han sido de talla universal, ellos han rescatado esas costumbres, están en sus cuentos. Es decir, Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, Todas las sangres de Arguedas, para poner las obras más representativas de cada uno, ¿no? O las obras de los cuentos de Julio Ramón, pues que rescata toda la vida, pues de Lima, de los años 50 40 de lo que le tocó el vivir. No, y en esas famosas, en esos famosos, él, él tiene un libro que a mí me encanta, que es son una serie de citas que él hace en las prosas apátridas, que son prácticamente pues un compendio de las vivencias que él ha tenido a partir de toda su experiencia literaria y que las hace en pensamientos sucintos, ¿no? Sí, yo creo que sí, que hay que trabajar en el tema, digamos, de la recuperación de la memoria, digamos, ancestral, de la memoria, digamos, social, porque es necesario, porque como tú mismo lo dices, es los que nos identifica, los que nos da identidad, ¿no? Y bien, claro, de eso se trata al final, porque cuando Mario Vargas Llosa escribe una novela, cuando José María Reguedas escribe una novela, está, digamos, poniendo, digamos, sobre el tapete una problemática y más que todo que ellos han tenido una gran influencia de la novela comprometida, ¿no? Por eso hablan de que las tres primeras novelas de Mario Vargas Llosa han sido las más comprometidas, claro, porque han tenido influencia de Sartre, de los pensadores franceses, pero las que vinieron después ya no. Se acercan más a la problemática, más al mundo, digamos, más cercano a su vivencia, ¿no? Sí, yo creo que sí, que esa es una parte muy importante. Por eso es que cuando tú me hablaste para tocar el tema de Piura y sobre todo de las crónicas que yo he escrito, sí, ahí yo también hablo mucho sobre lo que me ha tocado vivir en mis épocas. Como son crónicas, pues me ha tocado hablar de todo. Ahí hablo de música, hablo de gastronomía. Hablo de historia, hablo de literatura, sí, claro. Y entonces, de eso se trata, ¿no? Yo creo que sí, que lo que tú dices es cierto, ¿no? Y bueno, y esta reunión que hemos tenido, que estamos teniendo, tiene como finalidad, pues, invitar a la gente, porque también la literatura es una forma de terapia. Y es una forma de que, digamos, nosotros nos abramos con la mente, con el pensamiento podemos aperturarnos a nuevas ideas, a nuevas formas de ver la vida, ¿no? Roberto, quisiera que de repente nos compartas algo antes de culminar la reunión. Creo que tienes una nueva publicación o, digamos, un mensaje final que tú nos quieres compartir. Sí, yo en general, pues, invito a tus seguidores a que, digamos, sí, tengan un acercamiento a la literatura. Yo, como, digamos, he tenido una formación autodidacta, digamos, literaria, he llegado a ella a través de una búsqueda. Y bueno, yo invito pues a todos a que se acerquen, ¿no? De alguna manera a este mundo que es vasto, que nos alimenta, nos nutre y a veces nos cambia la vida, a veces nos invita a reflexionar sobre las cosas más importantes y también nos invita, digamos, a veces a reconocer nuestros problemas
porque en cada novela, en cada relato, en cada historia que se cuenta, hay un mundo de hechos, de experiencias, ¿no? De vivencias humanas, que es lo fundamental. Y con respecto a lo último que he escrito, es una historia muy, muy interesante que se da justamente en los años 80 en plena guerra, digamos, civil, porque hay que verla así, en donde un amigo mío desaparece de la universidad y lo buscamos por cielo, mar, tierra, aire y desapareció y nunca más lo volví a ver. Y pasaron muchos años, casi 25 30 años, y me vuelvo a encontrar con él. Y la historia va en esa dirección, ¿no? La novela se llama La misteriosa desaparición del doctor Fausto, porque este amigo era medio genio y fue nuestro mentor que influyó mucho en nuestras vidas, sobre todo los que estuvimos cerca de él, y nos enseñó muchas cosas a pesar de que él era muy joven, tendría pues 21 años y él nos marcó a muchos y cuando nos hemos encontrado los de la promoción, hemos hablado así, pues, ¿no? Lucho nos marcó, nos dio prácticamente un derrotero para la vida. Y después me lo encuentro después de 30 años y él me cuenta qué había pasado con esa desaparición y bueno, de eso trata la historia, ¿no? Y ya próximamente la estaremos presentando ahí en Lima. Yo por ahora estoy acá todavía en Quito, preparándome para para esa presentación. Te agradezco Ay, mucho caray. tu invitación, Analí, porque me da la oportunidad también de conversar, de acercarme a tus seguidores, a tu gente, ¿no? Bueno, y también me ha dado gusto que tu disposición siempre abierta, Roberto, porque a mí me causó siempre mucha simpatía, ¿no? Saber que desde que iniciaste, ¿no? Tus publicaciones, ya desde Búfalos y Rábanos, el 2014, ya han seguido varias, ¿no? Varias publicaciones. De verdad que es un testimonio muy bonito, muy valioso, empezar como autodidacta, ¿no? Porque tal como lo dices, y darse el tiempo, ¿no? Es realmente un amor muy grande por la literatura, hacer este paralelo con todas las otras funciones que cumplir, ¿no? Porque tú también tienes tu familia, tu esposa, tu hija, y bueno, tus labores, pues, de trabajo, y darte el tiempo también, pues, nos dejas mucho, ¿no? A los que estamos en el entorno de poder revisar, ver un poco atrás a los abuelos, ¿no? Las historias de donde viene la familia, ¿no? Ahí en la torre nos decía que, por ejemplo, el día se divide en 24 horas. 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de estudio. O sea, no hay ningún pretexto para decir que no hay tiempo para hacer las cosas. Y hay otro pensador que yo lo sigo y que lo he estudiado y que lo conocí personalmente, que es, digamos, el nuevo Descartes del conocimiento universal, que es Edgar Morin. eh, Él es el padre del pensamiento complejo y él tiene una frase muy breve, pero muy potente, que dice que el fin de la didáctica es la autodidáctica. O sea, no hay ningún pretexto para no hacer lo que tenemos que hacer en el plano de desarrollarnos y de mejorar como seres humanos a través de la curiosidad, de la investigación, del estudio, pero que sea autotélico, que sea algo propio que te guste y tómalo como quieras, como un hobby, como una distracción, pero tienes que hacerlo, ¿no? Porque eso va a enriquecer, te va a ayudar y va a hacer, digamos, que seas una mejor persona. Gracias, Roberto, por el legado y vamos a estar difundiendo, pues, para que se sepa. Realmente me he divertido bastante con la lectura de la Crónica de Castilla, también la de Búfalos y Rábanos también. Y bueno, que sigan las publicaciones, ¿no? Igual te deseo muchos éxitos y pues ahí estamos por las redes para seguir compartiendo. Ok, gracias. Ok.